Muy buenas tardes, vamos a continuar con este estudio donde lo dejamos el último día y quiero recordar que eso fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos viendo el libro de Hechos, más bien todo el Nuevo Testamento cronológicamente, pero estamos en el libro de Hechos avanzando y vamos ya por el segundo viaje misionero de Pablo. Ya vimos en el último vídeo, en la última clase, vimos en sí el desarrollo del viaje y empezamos a ver las cartas que Pablo escribió en ese periodo de tiempo mientras estaba haciendo su segundo viaje misionero. Tengan, si quieren, les recuerdo, esta hojita, creo que es la número 19 del manual, pónganla por ahí cerquita porque ahí le va a servir también de bosquejo para todo lo que vamos a seguir viendo hoy, para que no se pierdan. Vimos en la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, desde la ciudad de Corinto, en sus 18 meses que estuvo allí. Escribió la primera carta a los tesalonicenses y les escribía acerca de, hablábamos, recuerdan, ¿no?, del día del Señor. Les había predicado: Jesús vuelve, Jesús viene. En su celo por la venida del Señor, pues les estuvo hablando así, que venía de una manera inmediata o inminente, y la iglesia se lo tomó tan a pecho, que algunos dejaron de trabajar y se provocaron ahí ciertas deficiencias y anomalías y desórdenes que Pablo tiene que corregir y lo hace por carta. Entonces les escribe Primera de Tesalonicenses, donde les aclara un poco todo este asunto de la venida del Señor. Vamos a ver entonces la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, porque vuelve a escribirles otra carta más, aparte de la primera. Como ven ahí, retoma el tema, el regreso del Señor, y concretamente habla de esta frase, el día del Señor. Como introducción, dice que esta carta da una explicación más plena al asunto del regreso del Señor y concretamente el día, ese día del Señor, ese día que estaban esperando, que así lo llamaban, ¿verdad? Como refiriéndose a la segunda venida de Jesús. El escritor de esta carta igual pues es el apóstol Pablo, no cabe duda de ello, y lo menciona 2 veces. Y ahí tienen las citas donde lo pueden encontrar. Y la fecha en la que Pablo escribe esto, pues es poquito después de haber escrito la primera carta. Él les manda esta segunda carta. Dice: cuando Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero y estuvo allí 18 meses, en este periodo y poco después de escribir su primera carta, les escribió la segunda carta. Más o menos era el año entonces 51 después de Cristo. En ese más o menos, ¿verdad? No seamos muy exigentes con las fechas porque no es fácil determinar, ¿verdad? Ni siquiera a veces los teólogos pues se ponen de acuerdo en saber exactamente en qué año o en qué mes, ¿no?, se hizo cada una de estas. Pero bueno, aproximadamente vamos a poner el año 51. El propósito de escribir esta carta, ¿cuál es el propósito por el que Pablo les escribe esta segunda carta? Dice que la principal razón que tiene Pablo para escribir esta carta es confrontar el error en la iglesia que había en Tesalónica. Los errores es algo que hay que tratar, no pasa nada porque surjan, pero Pablo siente que cuando hay un error hay que corregirlo, ¿no? Él lo sabe, porque un error nos puede llevar a tomar malas decisiones, como les había pasado con este asunto del Señor. Así que Pablo quiere corregir los errores que va encontrando en las iglesias. Pablo no solamente iba abriendo iglesias por abrir, fundando iglesias por fundar, ¿verdad? El que luego tenía toda esa carga de responsabilidad de cuidar a la gente, de enseñar a la gente, de instruirles y, como no, también de corregirles cuando había algún tipo de error como el que habían detectado con este asunto de la venida del Señor. Pablo tiene la necesidad de corregir el error doctrinal de que el día del Señor, refiriéndose a la tribulación, ya había llegado, ¿de acuerdo? Se habían hablado se habla, ¿no? En Apocalipsis se nos habla esto también de la gran tribulación, esa que va a venir en sus últimos 7 años, ¿verdad?, antes de la venida del Señor. Siente la necesidad de corregir esto porque estaban pensando que esa tribulación ya había llegado, ¿verdad?, que ya estaban viviendo esa etapa de dificultad, de tribulación, de persecución, de problemas, pensaban que ellos estaban ahí. Y Pablo dice: no, esto no es todavía la tribulación, así que tiene que corregir ese asunto, que era un asunto de tipo doctrinal. Hay errores de diferentes clases, este era de tipo doctrinal. Y después ve la necesidad también Pablo de tratar la cuestión de la disciplina de los creyentes problemáticos, ¿de acuerdo? O sea, la iglesia obviamente es un lugar de amor, y Pablo lo deja claro no solamente en esta carta, sino en otras muchas, principalmente en las cartas de Corintios, de la iglesia de Corinto, donde había muchos problemas, quizá ya no tanto doctrinales, sino también de disciplina, de comportamiento, de cosas que no eran coherentes con lo que las escrituras y la enseñanza cristiana afirmaba. Y Pablo tiene también que ser rotundo a veces y muy enérgico con la gente
que andaba de una manera indisciplinada o que andaba con errores gordos dentro de la iglesia, y Pablo los tiene que confrontar y decir, no, mira, aquí se hacen las cosas así, el Señor es un Dios de orden, esto se hace así, esto se hace así, no puedes vivir de esta manera, si haces esto no puedes, ¿verdad? Él tiene que estar corrigiendo no solamente errores teológicos, sino también, digamos, errores prácticos o de conducta o morales o de vida que la gente tenía. Y al parecer, pues en Tesalónica había cuestiones aquí de problemas con algunos cristianos de la iglesia que él tenía que corregir y exhortarles y llamarles al orden y decirles, mira, no, así no, ¿sí? Pues eso es común también en las cartas de Pablo. El bosquejo, pues como siempre lo doy por ahí, pero no nos metemos de lleno a estructurarle. Ya lo haremos cuando veamos los libros en su libro por libro y vayamos ahondando en la doctrina de cada libro, entonces sí veremos los bosquejos, las partes de los libros, etcétera, etcétera. El tema de este, más o menos ya lo hemos dicho, pero dice que Pablo se enteró que los creyentes seguían sin ver con claridad, no tenían muy claro lo que les había enseñado sobre esto de los acontecimientos futuros. Ya ves que a veces que una cosa se explica y uno, ¿lo has entendido? Pues sí, más o menos, ¿verdad? De hecho nos ha pasado en la clase que teníamos antes de esta clase, que más o menos, ¿hay alguna duda? No, ya más o menos lo sabemos todo bien. Pero es verdad, y uno hizo una pregunta y llevó a aquel otro otra pregunta y se nos fue la hora y se nos fue el tiempo resolviendo un montón de dudas que parecía que estaban claras, pero que a la postre se indagó un poquito más y no estaba tan claro. Entonces aquí el asunto parecía que era el mismo, les había hablado de todos estos eventos futuros y la iglesia más o menos le había dicho en la primera carta que habían entendido lo que Pablo les había dicho, pero Pablo se daba cuenta de que necesitaban más aclaración, necesitaban ver con más claridad lo que Pablo les tenía que decir, y en esta carta él se propone explicarles un poco mejor todos estos asuntos relacionados con el fin de los tiempos. Así que esta carta retoma el asunto de la primera carta y les vuelve a explicar todo eso, y concretamente qué es eso del día del juicio, ¿verdad? O del día del Señor, de la ira del Señor, y Pablo les habla sobre todo eso, ¿verdad? Le dice que van a escapar por la venida del Señor, precisamente, ¿verdad? Vamos a escapar, los creyentes escaparán de la ira del Señor. Pero bueno, estos son los asuntos que trata. La iglesia estaba sufriendo persecución, y ahora los creyentes se preguntaban si esto no estaría siendo el comienzo de ese día del Señor, si esa tribulación, ¿verdad? Ese momento en el que el Señor iba a venir con juicio y que iba a venir sobre ellos, al ver su situación que no era fácil, que no era cómoda, que estaban siendo perseguidos, pues ellos preguntaron, oye, ¿no será esto ya? Seguro que esto es, y empezaron a afirmar que eso era la tribulación, y Pablo les tiene que decir, no, esto es una persecución, pero no tiene que ver con la tribulación. La carta contiene también una importante información sobre el anticristo, ¿verdad? Si han oído hablar también de esto, Apocalipsis obviamente ahonda mucho sobre este tema, pero el anticristo es esta persona que será revelada pues a ella en este periodo de tribulación, estos últimos 7 años, donde va a aparecer esta persona y pues obviamente en contra del Señor, y ya va a ser como de los últimos eventos. Algunos ya piensan que la iglesia habrá sido raptada, que no estarán viendo, siendo testigos de todo esto. Otros que piensan que la iglesia será raptada quizás en el medio de la tribulación o al final de la tribulación, pues piensan que sí, todavía estaremos aquí, veremos quién es y veremos cómo empieza a actuar. Ya saben que es una persona que empieza a actuar como muy bien y se gana la fama de todo el mundo, es como un hombre de paz y todo se gana el corazón de todo el mundo, pero a mitad de su reinado, por así decirlo, en la mitad de los 7 años, revela realmente quién es, se quita la máscara, por así decirlo, y aparece que es, ¿no? Es un hombre pues tremendo, ¿no? Es uno de los últimos azotes que la iglesia, sí, que está ahí, vamos a tener. O lo que nos va a marcar el hecho de saber que pues, en breve el Señor Jesús regresa a por su iglesia. Pero bueno, todo este tema del anticristo, que no vamos aquí a ahondar en ello, pero dice que va a ser un gran líder político de los últimos días y la figura humana dominante en el periodo de la tribulación. ¿De acuerdo? Ya lo veremos cuando vayamos a Apocalipsis y veamos este libro en profundidad. Hablaremos de todo esto largo y tendido. Aunque es un líder político antes de la tribulación, es la firma de un tratado con la nación de Israel, lo que le marca como el anticristo y da inicio a la tribulación. ¿De acuerdo? Es un tratado que va a hacer con la nación de Israel. Hay mucha gente ya anticipando que no, pues va a ser este o va a ser el otro. Hay gente que se aventura. Durante la historia ya han dicho de un montón de gente que si Hitler era el anticristo, que si no sé quién, que si... Siempre hay gente que en todas las eras y en todos los tiempos como que ven personas con características del anticristo. Pero bueno, hasta ahora no ha aparecido, hasta ahora no ha venido. Llegará.
dice que se opondrá agresivamente, será un hombre de grandes capacidades naturales, pero también estará energizado, por así decirlo, por Satanás. Es la figura contraria a Cristo, ¿verdad? Por eso es el anticristo. Se opondrá agresivamente a Dios y será responsable de la muerte de millones del pueblo de Dios. Su vida y su gobierno estarán caracterizados por milagros poderosos y engañosos. La gente será engañada al ver el poder, ¿verdad? Probablemente se presentará como alguien bueno y la gente le seguirá y verá que hace milagros y tendrá un montón de seguidores a los cuales engañará y le llevará a que le adoren la gente y obviamente a desviarles de la verdadera adoración que hay que dar solamente a Jesús. Y dice que será el último intento de Satanás de dar a este mundo un Mesías antes que el Mesías, que es realmente Jesucristo, venga a reinar a la tierra. Es curioso porque probablemente el anticristo va a coincidir con el Mesías que esperan los judíos, ¿verdad? Lo que realmente todos coinciden es que cuando este anticristo se revele, va a engañar al pueblo judío y el pueblo judío le va a seguir como si realmente fuera el Mesías prometido, ¿verdad? Como si fuera Jesús, ya que no han creído en Jesús de Nazaret, van a ver en esta figura, en este hombre. Recuerden que ellos cuando pedían un reino entendieron que el libertador que Dios les iba a dar, el Mesías prometido, ellos lo entendieron como que iba a ser un reino terrenal, como que iba a ser un reino que les iba a librar de la opresión de Roma y que les iba, ¿verdad? Que para ellos era una figura política más bien lo que estaban esperando. Entonces cuando viene el hijo de un carpintero, pues no ven por ningún lado señales de que pueda ser el Mesías, de que pueda ser una figura política de relevancia y de poder, no lo encauzan de otra manera. Entonces ellos siguen esperando a día de hoy ese Mesías y realmente lo que va a pasar es que cuando venga el anticristo nuestro, para ellos va a ser el Cristo, el ungido, el Mesías, y va a engañar a todos, lo que digo, va a firmar el tratado de paz, le va a quitar el yugo a los israelitas y va a ver esas muestras de poder y le van a seguir como si fuera el Mesías. Es su Cristo, ¿verdad? Pero realmente es el anticristo para los verdaderos creyentes y para la iglesia. Este no será el Cristo, sino el anticristo. Así que bueno, todo esto es muy interesante. Daniel habla de eso, Mateo habla de sus últimos tiempos y Apocalipsis también. Bueno, de todos estos asuntos, Pablo les habla a la iglesia de Tesalónica, como he dicho ya, aparte de hablar sobre las personas que estaban causando problemas en la congregación, problemas en la iglesia, que Pablo también les trata. Pero principalmente la carta habla sobre estos asuntos futuros, la venida del Señor y concretamente el día del Señor, el día de la ira o el día de la tribulación y todo este asunto del anticristo. Muy bien, pues pasamos entonces al tercer viaje misionero de Pablo. Estamos en los capítulos 18 al 21, más o menos, del libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, y lo tenéis también en el manual, entonces el viaje, el mapa y el recorrido que Pablo va a hacer en este tercer viaje misionero y último, ¿verdad? O sea, son 3 viajes misioneros, hemos visto ya 2, este es el tercero de ellos, el más largo, y vamos a repasar un poco entonces por qué hace Pablo este viaje, este tercer viaje, qué ciudades visita, que las tenemos aquí, y qué libros de la Biblia vamos a encontrar entonces en este tercer viaje misionero de Pablo. Dice que tras pasar o después de pasar un tiempo en Antioquía de Siria. ¿Recuerdan dónde estaba Antioquía de Siria? Habíamos hablado de que había varias Antioquías. Ay, sí, no se ve. Claro. Se me quedó así. Bueno, la tenemos aquí, ¿verdad? Decíamos que era Antioquía de Siria, aquí está en Israel, aquí Jerusalén, aquí abajo, y Antioquía de Siria ahí arriba, y no confundamos con Antioquía de Pisidia, que lo teníamos ahí arriba en Asia Menor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre Pablo en el segundo viaje había regresado a su campamento base, y ahora entonces tras pasar un tiempo ahí en Antioquía de Siria, su lugar, su campamento, ahora va a emprender esta actividad misionera por tercera vez, y va a durar ahora 4 años y medio, Como digo, es el viaje más largo, es un viaje misionero, no es que me voy para 4 años a otro país, no sé, va a hacer un viajecito. Son 4 años y medio, mucho tiempo para un viaje. Pero Pablo está dispuesto a lo que haga falta. No sé si él sabía realmente no creo que tuviera una idea de lo que le iba a llevar a cada viaje que hacía. Realmente él iba siendo guiado en el camino y según iban siendo las cosas, Dios le iba guiando y probablemente él no sabía cuánto iba a durar cada viaje. Según se le iban abriendo puertas, pues él así iba actuando y iba siendo dirigido. Pero al final lo que ocurre es eso, dura 4 años
y medio, tras recorrer las regiones de Galacia, Frigia, Pablo va casi derecho hasta Éfeso, donde permaneció ahí ministrando unos 3 años. O sea, de los 4 y medio, prácticamente estuvo 3 años en Éfeso. Bueno, esto no me funciona hoy, tiene muy poca batería, parece, pero ahí lo tenéis. No sé si vais a ver él va de aquí, recorre estas regiones, las recorre muy deprisa y básicamente va derecho a la ciudad de Éfeso. Probablemente los teólogos creen que en el anterior viaje, pues obviamente él vio ahí como un buen lugar donde el evangelio estaba siendo fructífero, donde estaban pasando buenas cosas, y él casi que en este tercer viaje su propósito es ir directamente ahí, que es donde él estaba viendo quizá el fruto, donde él sintió ir. Así que la primera parte del viaje la hace bastante deprisa y llega a la ciudad de Éfeso. Casi de hecho, y ahí va a estar 3 años, como digo, tras predicar durante 3 meses en la sinagoga. Recuerdan la estrategia de Pablo, siempre iba primero buscando las sinagogas de los judíos, ahí empezaba a hablar y a predicar el evangelio a los judíos, normalmente lo rechazaban, entonces se iba a los gentiles y ahí comenzaba a ministrar al mundo gentil. Así que después de ir a las sinagogas y estar como unos 3 meses, hasta que ya no pudo más, pues resulta que él hace algo pues, que hasta ahora no había hecho, y es alquilar la escuela de un tal Tirano, ¿verdad? Esta es una persona que se menciona ahí. Probablemente se cree que es una escuela secular o una sala de conferencias, es como si hubiera alquilado aquí pues el ECLA, ¿no? Si hubiera venido aquí Pablo y va a la sinagoga, no le recibe, pues ahí hay un espacio público o una escuela, no sé. Entonces él alquila ese lugar y ahí, bueno, aquí voy a establecer la base y se va a estar ahí pues en este sitio, donde dice que discutía todos los días sobre el Evangelio. Y esta época que Pablo pasa en Éfeso es la más fructífera de todo el ministerio de Pablo. De todos los años en activo, desde que el Señor se le apareció en el camino a Damasco hasta su muerte, la época más fructífera, más activa, donde más fruto, donde más señales, donde más se avanzó el reino de Dios en su tiempo, fue en este tiempo que pasó en la ciudad de Éfeso, en esta escuela de Tirano. Ahí la cosa se desbordó, había sanidades, había conversiones, había fruto continuo, y verdad, pues Pablo ahí donde obviamente se queda tanto tiempo, quizá al ver la respuesta, ¿no? Vio que la respuesta era buena, que Dios le tenía ahí, y estuvo todo ese tiempo ahí ministrando todos los días. Dice que incluso pues ahí edificó una iglesia importante en la ciudad, ¿no? A la cual también luego le va a escribir la carta a los Efesios en esta ciudad. Durante su estancia en Éfeso, la iglesia en Corinto, recuerdan que en el segundo viaje había visitado la iglesia de Corinto, le dio motivos de gran preocupación y por eso les decide enviar una carta a esta iglesia. ¿Qué ocurre con esa carta? Pues se pierde. Vamos a ver el 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 9 dice esto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿verdad? Pablo en la primera carta a los corintios les está diciendo, os he escrito por carta que no juntéis por fornicario, ¿no? Entonces lo que obviamente se asume es que antes de 1 Corintios existe otra primerísima de Corintios que se perdió, ¿verdad? Que no se conservó, que no llegó hasta nuestros días, que no formó parte del canon. No sabemos qué les diría, aparte de esto de que no se junten con los fornicarios, no sabemos qué otras tantas cosas les diría, pero el caso es que hay una carta antes de 1 Corintios que ya Pablo les había mandado. Pero bueno, entonces la segunda carta que Pablo les envía es realmente nuestra 1 Corintios. Pone primera, pero realmente ya es la segunda carta. Que se sepa que Pablo ha enviado. Esto te hace abrir la mente a decir, ¿y cuántas Biblias no habrá por ahí ¿no? Habría en los tiempos de Pablo, cuántas cartas no se habrán perdido que no estén en nuestras manos, pero que realmente fueran también palabras que él tenía para la iglesia? Bueno, no, eso está de conjeturas. El caso es que nos llegó lo que nos tenía que llegar. Tranquilos, que no se perdió ningún dato importante para nuestra salvación ni para vivir la vida cristiana como Dios manda. Entonces no se preocupen, pero sí, el caso es que hay cartas que no nos han llegado. De hecho, en Corintios hay más de 3, porque está luego 2 de Corintios, pero hay aún todavía otra carta más que tampoco se tiene. O sea, que se sepa, hay 4 cartas que Pablo le manda a los corintios. Luego veremos esto. El caso es que la iglesia de Corinto, mientras él estaba en Éfeso, se enteró que les estaban muchos problemas. Los creyentes que habían dejado allí, había muchos asuntos que tratar, y entonces Pablo les manda esta segunda carta de 1 Corintios para arreglar todas esas cosas. Tras recibir malas noticias de Corinto, les escribió una segunda carta, ¿verdad? La cual es la primera, nuestra 1 Corintios, que ya lo hemos dicho.
Pablo envió al menos 2 cartas más, ya no vamos a repetir esto. Bueno, sí tiene este dato. La tercera también se perdió y la cuarta es nuestra, segunda de Corintios, la cual escribió tras recibir noticias de Tito de cuál era el estado de la iglesia. Parece ser que después de la carta, Pablo mandó a Tito a la ciudad para decir, mira, acércate Tito, entérate cómo están las cosas y luego ya cuando vengan me cuentas qué está pasando, cómo, ¿verdad? No es lo mismo por carta que tú estar allí presente y tomar un poco la temperatura de la iglesia mejor. Así que envía a Tito para que le cuente un poco lo que está pasando y luego entonces que se va a ver con Tito para que le cuente. Dice entonces que esta segunda de Corintios la escribió tras recibir noticias de Tito de cuál era el estado de la iglesia. Parece que quedaron en otra ciudad donde se vieron, en Macedonia. Pablo de Éfeso viajó a Macedonia y se encontró con Tito. Tito le dio la respuesta de cómo estaba la iglesia y en base a eso, desde allí Pablo les escribió la segunda carta, nuestra segunda carta de Corintios, que ya era la cuarta. La ciudad de Éfeso, volviendo a la ciudad de Éfeso donde Pablo estaba estos 3 años, dice que se vanagloriaba de tener un famoso templo a la diosa Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo, considerada así. Como crecía el número de convertidos de la idolatría, los plateros efesios vieron una amenaza en su venta de templecillos a la diosa Diana. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículos 23 a 41 de Hechos, ¿verdad? Se les estaba viniendo el negocio abajo. Pablo estaba hablando en contra de la idolatría y en contra de todas estas cosas que esta ciudad pagana estaba haciendo, y los que estaban fabricando estos templecillos y demás, pues claro, la gente ahora no se los compraba. Y esto entonces ya les perjudicaba el bolsillo, perjudicaba la economía. Y entonces si Pablo ya no tenía pocos problemas con los judaizantes y con todos los que estaban debatiendo cuestiones de la fe, pues ahora se le echan los empresarios encima también, ¿verdad? Como consecuencia de la fe. Pero pues bueno, pues es que es así, ¿verdad? El Evangelio afecta a todos los estratos y todas las áreas de la sociedad y no podemos callarnos, ¿verdad? No nos podemos callar. Dice que como resultado de esto se produjo un serio disturbio y Pablo tuvo que abandonar la ciudad para ir primero a Macedonia y después a Acaya. Eso era Grecia, ¿recuerdan? La parte norte era Macedonia, la parte sur era Acaya. Así que Pablo tiene que salir de Éfeso porque le están buscando su mal, y entonces se va. Parece que después Pablo permaneció unos 3 meses en Corinto, en la casa de un tal Gallo, desde donde escribió la carta a los romanos. Eso lo vemos en Romanos 16 y en 1 Corintios 1:14. ¿De acuerdo? Así que, a ver, vamos a poner un poquito para situarnos en todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, desde Éfeso, él se fue hasta la parte norte de Macedonia, por ahí donde, desde Troas, luego sí pasó a toda la zona de arriba, y desde ahí, desde Macedonia, no sé exactamente el lugar, pero desde ahí fue donde se vio con Tito, ahí donde envió la carta a los corintios, y después bajó hasta la propia iglesia de Corinto, a la propia ciudad de Corinto. Después de ahí ven que vuelve a hacer el recorrido hacia arriba, vuelve a ir sobre sus pasos, y el regreso lo va a hacer otra vez, desde ahí, desde Troas, va a volver otra vez hacia Jerusalén, no por los pasos que había seguido en la avenida, sino que va a venir a coger una dirección más, un atajo, por así decirlo, una dirección más corta, más recta, bordeando, navegando, para llegar hasta Jerusalén, que es donde va a terminar su viaje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega a Corinto, desde la iglesia de Corinto, desde la ciudad de Corinto, es donde él escribe a la iglesia en Roma. ¿De acuerdo? O sea que en este tercer viaje misionero, entonces tenemos, ¿qué cartas de Pablo? Primera de Corintios, segunda de Corintios, y tenemos también, a Éfeso no lo escribe todavía, tenemos la carta de los romanos. ¿De acuerdo? Lo tenéis ahí en la página 29, me parece que es, del manual, donde está la cronología de las cartas de Pablo. Si queréis ir a verlo un momentito para que os situéis ahí. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Yo no tengo aquí la hoja ahora, pero... ¿Sí? Ah, sí la tienes. Gracias. Ok, aquí tienen el año del 52 al 57, son los 4 años. Si lo quieren subrayar, ven ahí que pone en el año 54, primera de Corintios, en el año 56, segunda de Corintios, y en el año 57 pone Romanos, pero no está escrito en negrita, es un error. Lo pueden poner en negrita porque esa es la carta a los romanos, ¿de acuerdo? Por eso dice escrita desde Corinto.
Así que esas son las tres, gracias Damaris, esas son las tres cartas que va a escribir en este tercer viaje misionero. 1 de Corintios, 2 de Corintios y Romanos. Así que termina el viaje, como hemos dicho. Él está recogiendo en este viaje una colecta, una ofrenda para la iglesia empobrecida o los pobres de los cristianos que estaban en problemas en Jerusalén. Entonces él está buscando recorriendo las iglesias y recaudando fondos para poder llevar esta iglesia a Jerusalén. Entonces tiene que hacer este viaje directo porque les quiere llevar este dinero. Dice que después de abandonar Corinto, Pablo y sus compañeros comenzaron su largo viaje de regreso hasta Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 20 y 21 de Hechos, y lleva con ellos la colecta para la iglesia de Judea. Pasaron, esto es curioso, lo ponemos aquí, pasaron por Troas, que es donde Pablo da este sermón que dura hasta la medianoche. ¿Recuerdan? El sermón que Pablo se alarga ahí compartiendo, y alguien estaba sentado en una ventana, y un joven, ¿verdad? Y ahí, ¡pum! Y se cayó por la ventana, ¿verdad? El pobre, imagínate qué trauma ahí, estás predicando y se te cae por la ventana, no, que se ha muerto. Pero gracias a Dios que Dios es Dios, Jesús es Jesús y tiene poder pues para resucitar incluso, ¿no? a los muertos. Así que dice que el sermón de Pablo duró hasta la medianoche, y pasaron también por Mileto, donde Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Pablo había estado, recuerdan, 3 años en la ciudad de Éfeso, donde su ministerio había florecido, donde había tenido obviamente vínculo muy intenso y muy íntimo con muchas personas. Y él, cuando va de regreso a Jerusalén, no tiene tiempo de pararse en Éfeso, pero quiere ver a la gente de Éfeso. Imagino que sabiendo también que él no sabía cuánto iba a durar su vida. Yo creo que Pablo vivía con esa sensación constante de en cualquier momento el Señor, en una de estas no salgo, el Señor me lleva con él. Entonces él no quiere dejar de ver a esta iglesia tan querida, a estos líderes tan queridos, y desde Mileto él manda llamar a los que les dice: oye, vayan, acérquense ustedes a Mileto, nos encontramos ahí y un poco que nos vemos y no sé, nos despedimos o nos damos un abrazo al menos para que yo pueda continuar hasta Jerusalén. Entonces hace eso, desde Mileto manda llamar a los ancianos de Éfeso, ellos se acercan y van ahí a Mileto, y ahí es donde hablan y donde se abrazan, y donde además a uno le dice, ¿verdad? El profeta, mira, así dice que el Señor, que te esperan prisiones en Jerusalén, y le quieren quitar la idea de que no vaya a Jerusalén, que le van a matar, pero Pablo sabía que tenía que ir. Dios le había dicho: tienes que ir a Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén aunque le costara la vida. Así que, aun sabiendo que le esperaban cárceles, que le esperaban prisiones, que le esperaban momentos no fáciles, Pablo sabía que tenía que ir, que tenía que continuar, y lo cual es un mensaje en sí mismo, ¿no? Lo cual es un mensaje en sí mismo para nosotros hoy, de hasta qué punto estamos dispuestos a soportar y a sufrir por el Señor. Porque esto se puede interpretar de varias maneras. Si yo voy a un sitio, a una iglesia, me dicen unos profetas: oye, Juan Ángel, mira, al lugar donde vas a ir te esperan prisiones, cárceles, azotes. Yo digo: gracias, Señor, qué bueno eres, ¿verdad? ¿Cómo me cuidas? ¿Cómo me libras? De las pues ya no voy, ¿no? Más claro, ya me avisó el Señor para que no voy a ir. No. Pablo dice: sí, lo sé que me esperan prisiones, esa palabra es correcta de los profetas, me esperan cosas malas, pero tengo la certeza de que tengo que ir a Jerusalén. Y si hay que pasar por eso, se pasa por eso. Porque no estamos aquí para ver qué quiero hacer o qué me conviene hacer. Estamos sirviendo al Señor porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor. Y lo que Él pida de mí, si es incluso hasta mi vida, aquí está. No es mía ya. Pablo tenía estos conceptos muy claros. No solamente en la cabeza, sino en su corazón y en su vida. Él estaba dispuesto a lo que hiciera falta hacer por el Señor. Él estaba vendido totalmente al Señor. Así que, aunque le avisan de que Pablo en Jerusalén te esperan tiempos difíciles, te espera cárcel, dijo: vale, pero el Señor quiere que yo vaya ahí. Así que no le detuvo de continuar su viaje. Se abrazó, es el encuentro tierno donde se abraza, llora con los ancianos de Éfeso, y se despiden. Y bueno, pues imagínense también para los efesios ver despedir a Pablo diciendo: ¿y qué más harán? Ya no le veremos mal, o sí, o qué pasará. Pues también sería un poco, ¿no?, obviamente muy emocionante. Como digo, había sido un tiempo muy intenso con ellos. Hay 3 años, le habían visto la mano de Dios obrar, milagros, sanidades, conversiones, todo. Y los lazos con él eran fuertes. Así que bueno, se despiden, Pablo va a lo que va, sabe que
la gente está ahí, pero pues, al final siempre el Señor es el primero y no la gente, ni las emociones, ni cosas que a veces a nosotros nos cuesta deshacer o lidiar con ellas o tratar, ¿verdad? Ay, es que si estuviera aquí no sé quién, ay, pero si es que ese Señor me manda ya no voy a ver a fulanito. Ya, pues sí, hay emociones involucradas en esto de servir al Señor, pero esto se llama cristianismo, esto se llama señorío de Jesús en la vida de uno, y cueste lo que cueste, estamos aquí para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos, para darnos gusto a nosotros mismos o para que la vida nos vaya de color de rosas hasta que el Señor venga y me lleve con Él. No es así, no entendían el cristianismo de esta manera, sobre todo los primeros cristianos y estas personas, estas iglesias tan perseguidas y que lo pasaron tan mal en sus días. Pero bueno, esto es entonces el viaje, este es el tercer viaje, el misionero de Pablo, el más largo, como digo, y de nuevo entonces a Jerusalén a llevar la ofrenda. Pero antes de retomar lo que ocurre con Pablo en Jerusalén, y si realmente le encarcelan o no le encarcelan, y qué ocurre después, se cumplirá la palabra de los profetas, no se cumplirá. Antes de ver eso, vamos entonces a ver rápidamente estas 3 cartas que Pablo escribe durante este viaje, ¿vale? Es así como lo estamos haciendo cronológicamente. Entonces nos detenemos ahora, hemos visto el viaje entero para no partir el viaje con las cartas, que si no uno luego pierde un poco la secuencia. Vemos el viaje tal como fue, los puntos donde pasó, más o menos qué hizo Pablo, y ahora entramos a ver estas 3 cartas. Lo vamos a ver igual, más o menos rápido, para no detenernos en la doctrina ni nada de eso, pero sí saber un poco qué les dijo a cada iglesia, por qué les escribió esas cartas y qué les dice más o menos como tema general. Así que vamos con la primera de ellas, que entonces es Primera de Corintios, que como he dicho, esta ya es la segunda carta, ya la había escrito una anteriormente, y en esta carta el tema principal va a ser la santificación del creyente. Por poner una frase, ven que estoy poniendo una frase en cada uno de los libros, y bueno, pues esta frase, el tema, por resumir un poquito, aunque habla de muchas cosas, pero por resumir una característica principal sería la santificación del creyente. Eso es de lo que trata Primera de Corintios. Corinto era la ciudad capital, ¿verdad? De nuevo, ven la estrategia de Pablo. Pablo principalmente, claro, si había una ciudad de 1000 habitantes y una ciudad de 20.000 habitantes, ¿dónde va a tener más impacto el Evangelio y más probabilidad de que florezca? Obviamente en la de 20.000. Así que si tenía que elegir, Pablo elegía los lugares más concurridos, los lugares más poblados, los donde más gente había y donde más personas podían alcanzar con el Evangelio que él llevaba. Así que Corinto era la ciudad capital de Acaya, que hemos dicho que Acaya era al sur de Grecia, el norte era Macedonia, al sur era Acaya, y tenía importantes rutas comerciales, por lo tanto tráfico de gente que iba y venía, los camiones de Seúl, los que marcaban a Tenerife y todo eso que pasaban de un sitio para otro. Ahí Pablo, toma el camionero y al otro, y tú me voy a la ruta de no sé dónde, toma, te llevas el Evangelio, y tú también, ¿verdad? Pablo aprovechaba todas estas rutas y canales y tránsito de estas personas. La ciudad estaba compuesta principalmente por ciudadanos romanos, pero también había griegos y también había judíos. Un 60% aproximadamente de la población eran esclavos, para que un poco tengamos la idea de cómo era la ciudad. Es importante saber la cultura de la ciudad, saber dónde uno está, para saber en qué puede uno enfocar o de qué manera puede presentar, como veíamos en los evangelios, pues de una manera atractiva y efectiva el mensaje del evangelio. Así que estos datos, bueno, para que tengamos también nosotros en mente a quién está escribiendo Pablo esta carta. Dice que Corinto era conocida como una ciudad próspera, pero corrupta, muy corrupta. La frase vivir como un corintio significaba o era usada para referirse a un estilo de vida de lujo y de inmoralidad. Se dice también que si tú querías insultar a alguien, le decías, tú eres un corinto, y ya era como decirle algo muy fuerte, ¿verdad? Porque la ciudad en sí, la cultura, era una ciudad, como dice ahí, de mucho lujo y mucha inmoralidad. Vamos a ver por qué. Dado el ambiente de inmoralidad sexual que reinaba en la ciudad como consecuencia de los muchos templos de prostitución relacionados con la diosa pagana del amor, Afrodita, no era de extrañar que la iglesia de esta ciudad tuviera un problema principal con este pecado de inmoralidad. Siempre la cultura se filtra, por así decirlo, ¿no? Obviamente en las iglesias. Si tú pones una fuente de calor aquí, pues obviamente lo que está cerca recibirá el calor. Si pones una fuente de frío, lo que está cerca recibirá el frío. Y esto es algo que ocurre siempre en las iglesias. Queramos o no, el lugar donde uno está le afecta. La cultura de un lugar nos afecta. Las costumbres de un lugar nos afectan. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas, y quieras o no, todas estas cosas
tienen la capacidad de influenciarnos. Y como dice aquí, había muchos templos de este tipo, por así decirlo, muchos templos de prostitución. Algunos tenían como hasta 1000, imagínense, 1000 personas, 1000 mujeres que estaban ahí, ¿no? Era una ciudad grande, como hemos dicho, y eran sitios grandes, no había uno ni dos, había muchos. La corrupción reinaba. Ya saben que en ciertos países, en ciertas ciudades, se pueden dar más pecados que otros, ¿no? Todo esto de los... Hay cosas que se ven en ciertos países, maldades que se ven en un país característicos que en otros países no se ven. Y bueno, no sé cómo, obviamente, cómo funciona el mundo espiritual, pero hay principados y gobernantes de maldad distintos y distintos agentes enviados por el enemigo con distintas funciones, y a cada país tiene lo suyo, ¿verdad? Cada país tiene sus características, pero bueno, pues en esta ciudad la inmoralidad sexual era un problema importante, por lo tanto, de alguna manera esto también llegaba a la iglesia. Si tomamos como referencia 1 Corintios 5:9, esto ya hemos dicho antes, nos daremos cuenta que ya Pablo había escrito una carta antes de escribir esta carta, ya lo hemos comentado antes. ¿Quién es el escritor de la carta? Pues ya lo hemos dicho, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo. ¿En qué año? La carta la escribe desde Éfeso, durante su tercer viaje misionero, que lo hemos visto ya. La fecha de redacción probablemente entonces estamos hablando del año 54, más o menos, después de Cristo. Propósito, o sea, ¿por qué? ¿Con qué propósito Pablo escribe esta carta? Dice que por diversos medios le había llegado información a la ciudad de Éfeso, donde él estaba. Le había llegado la información de que había serios problemas en la iglesia que había fundado en el segundo viaje misionero en la ciudad de Corinto. Había llegado también una carta de Corinto con varias preguntas que precisaban de una decisión apostólica, ¿de acuerdo? Le habían llegado preguntas concretas: oye, pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y si pasa algo así, ¿qué se puede hacer? Entonces Pablo, pues obviamente tiene que dar respuesta a las preguntas que tiene y también a los serios problemas que le han informado que hay. El propósito de Pablo al escribir 1 Corintios entonces es doble. Quiere hacer frente a estos graves problemas de la iglesia y quiere responder a las preguntas que le han hecho. El bosquejo igual lo dejamos ahí, lo tienen para si luego en casa lo quieren ver despacio y sacar sus propios bosquejitos o mensajes también en base a ese bosquejo, a ese esquema. ¿Qué tema encontramos en este libro? Hemos dicho que hablaba de la santificación del creyente, pero bueno, vamos a ver concretamente. Ahora que estas personas habían sido salvas por la fe en Cristo, Pablo quiere que sus vidas también reflejen de una manera precisa su posición como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Obviamente lo hablábamos antes en la clase anterior a esto, hablábamos del bautismo. Cómo el bautismo es ponerse como esa camiseta que te identifica como un seguidor de Cristo, y eso es muy bonito, pero tiene muchas responsabilidades. ¿De acuerdo? Ahora nos están identificando como pertenecientes a un grupo y obviamente pertenecientes a un Señor. Y lo que hagamos obviamente influye en todo esto. Entonces Pablo, de alguna manera, él sabe esto también, y él sabe que un hijo de Dios no puede andar como quiera, no puede vivir como quiera, no puede estar haciendo cosas que ya no corresponden a la nueva vida que Jesús nos ha dado. Entonces Pablo quiere que las vidas de estas personas que tomaron una decisión por Jesús realmente reflejen, o sea, que haya coherencia entre lo que dicen que son hijos de Dios y la manera en que viven. ¿De acuerdo? Coherencia entre lo que soy, cristiano, hijo de Dios, y la manera en que vivo y me comporto. Tiene que haber armonía. Uno no es cristiano porque nació en un país cristiano, uno no es cristiano porque va a una iglesia cristiana, uno es cristiano porque vive y se comporta como un cristiano, como un hijo de Dios. Y cuando esto no se ve, cuando alguien dice que es cristiano y no vive como un cristiano, hay una disonancia, hay un problema que hay que arreglar. Y este es lo que Pablo está queriendo hacer por medio de esta carta con la iglesia de Corinto. Santificación entonces significa ser separado o ser consagrado para algo. Pues eso es lo que somos. Esto ya me metes en problemas o en asuntos doctrinales que no lo quiero hacer, ¿no? Pero se habla de una santificación inmediata. Somos santos en el nombre del Señor. En cuanto somos creyentes, somos santos porque somos apartados, por así decirlo, para el servicio de Dios. Luego está el proceso de santificación, que eso es algo que no termina mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, en esta vida, ¿sí? Entonces él está hablando de este significado de ser santos o de santificación como algo que se ha apartado, se ha consagrado. En este caso, creyentes se han apartado del mundo y se han consagrado, se han dedicado para servir al Señor, para vivir conforme a su doctrina. Como creyentes en Cristo debemos estar en el proceso de ser puestos aparte para Dios y como resultado estar separados del pecado. Entonces, si una persona sigue pecando y pecando y pecando y no ha sido separada del pecado,
realmente su santidad está en peligro o no se ha producido o algo que hay que arreglar ahí. Este era el deseo de Pablo para todos los creyentes corintios, así que tiene que escribirles para tratar este asunto. El título completo de nuestro Señor Jesucristo es raramente usado en el Nuevo Testamento. No sé, ni Pablo ni los autores del Nuevo Testamento no lo usan muy a menudo, ¿de acuerdo? Pero solamente cuando se quiere enfatizar el señorío de Jesús. Entonces, cuando los autores quieran hacer énfasis en lo que es que Jesús sea el Señor, el dueño, el amo, el que marca las reglas de tu vida, entonces hablaban en estos términos, nuestro Señor Jesucristo, como para hacer referencia, que Jesús no es el amigote con el que, ¿verdad?, yo me llevo bien y ya está. Nuestro Señor Jesucristo está hablando como que Él es algo muy gordo en mi vida, ¿verdad? Señor, decíamos antes también que el Señor viene como de Jehová, que es el nombre del Padre, Jesús, el nombre de Jesús, y Cristo viene del ungido, del Espíritu Santo, como si fuera toda la Trinidad completa en ese nombre. Entonces, cuando hablamos de que es mi Señor Jesucristo, estoy diciendo, tiene un peso muy fuerte en mi vida. Entonces, en esta carta Pablo tiene que hacer uso de este nombre para hacerles entender a los corintios que Jesús no es cualquier persona, es nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces hay que vivir en consonancia a lo que decimos que es de nuestra vida, que es Señor, amo, dueño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el que marca la pauta de cómo tenemos que vivir los cristianos. Aquí aparece 6 veces en los 10 primeros versículos. Imagínense, es algo que raramente se usa en las cartas y en 10 versículos Pablo se lo menciona 6 veces. ¿Sí? El asunto era gordo. La iglesia de Corinto es la que más problemas le dio a Pablo de todas. Es una iglesia muy extraña en un sentido porque se nos dice que no le faltaba ningún don. Tenían todos los dones del Espíritu Santo. En muy pocos lugares se dice eso de una iglesia. Pero también tenían todos los pecados, por así decirlo. Era una mezcla rara. Uno dice, si están todos los dones de ahí, eso tiene que ser, vamos, la gloria, el cielo. No necesariamente. Sí, era una iglesia que le dio muchos quebraderos de cabeza a Pablo por asuntos de esto, de inmoralidades, de pecados, de no haber coherencia, de separación entre ricos y pobres, los pobres que no se juntaban con los ricos, no se juntaban con los pobres, cuando se juntaban para la mesa del Señor, para cenar, pues unos llegaban antes y comían solos y les dejaban los restos a los que venían. Era un desastre por donde tú quieras, inmoralidad de su bar, se había acostado con la madre de los... O sea, todos los problemas reflejantes en de esta ciudad inmoral que decíamos antes, que tú puedas encontrar fuera de la iglesia, los encontrabas dentro de la iglesia de Corinto también. ¿Sí? Entonces era una de las iglesias que a Pablo en ese sentido fue la que le dio muchos problemas y tuvo que dedicarle más atención que a ninguna otra. No se nos dice en la Biblia, pero por fuentes bíblicas se entiende que Pablo visitó la ciudad más veces de la que la Biblia nos dice que la visitó. Y si en la Biblia se nos dice que la visitó 2 o 3 veces, los teólogos dicen, no, fue más veces, tuvo que ir ahí constantemente para arreglar un asunto y otro asunto y poner en disciplina a uno, poner en disciplina al otro, y se iba y volvían a hacer lo mismo, y era algo muy constante y continuo, pero bueno, pues son gajes del oficio, por así decirlo. Probablemente entonces los desvíos de esta iglesia surgieron por haberse salido de este señorío. Y es lo que ocurre. Si el Señor nos marca la pauta en nuestra vida de cómo debemos de vivir, entonces la vamos a marcar nosotros. Y cuando el hombre marca su propia pauta, pues es como cuando el juez dice que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cuando hacemos lo que bien nos parece, normalmente lo que nos parece no son cosas buenas, por nuestra naturaleza pecaminosa y porque el pecado reina y demás, y entonces no suelen ser cosas buenas las que el hombre lleva a cabo. No hace falta nada más que mirar nuestra sociedad en cualquier lugar del mundo y ver que una sociedad que vive a espaldas de Dios, pues hay lo que hay, ¿verdad? Entonces cuando una iglesia hay gente pero no han entendido el concepto del señorío de Jesús, pues probablemente están viviendo como ellos quieren, y eso es caos, pecado y de todo tipo. Pablo no se desanimó, Pablo estuvo ahí fiel y arreglando lo que tenía que arreglar, respondiendo dudas, visitando y exhortando, disciplinando, ¿verdad? En la iglesia de la carta de Corintios vemos como Pablo disciplina a los creyentes, algunos incluso los saca de la cobertura de la iglesia, les entrega a Satanás para que vean lo que es estar fuera de la cobertura de una iglesia y demás. Bueno, Pablo se pone firme cuando se tiene que poner firme y es amoroso cuando tiene que ser amoroso. El amor, como decíamos el otro día, no es pasar por alto todo. Eso no es amor. Hay veces en los que por el bien de una persona tienes que tomar medidas de disciplina
contra la persona. Y en la carta de Corintios es donde mejor lo vemos, porque Pablo lo tuvo que hacer en más de una ocasión. Bueno, esa es entonces la primera carta que Pablo les escribe, pero hemos dicho que no es ni es la segunda realmente. Después hay una tercera que también se pierde, y hay otra cuarta carta de Corintios, que es nuestra segunda carta de Corintios, que la escribe, como hemos dicho, poco después de haber enviado a Tito a visitar en la ciudad. Se reúne con él en Macedonia, y desde Macedonia, cuando Tito le dice, mira, más o menos las cosas van bien, pero pasa esto, esto y esto, entonces de ahí Pablo le vuelve a escribir esta segunda de Corinto. Vamos a ver entonces cuál es el asunto. La naturaleza del ministerio del Evangelio. Eso es un poco el tema, el resumen de esta segunda carta. Esta carta fue escrita en medio de agitaciones y conflicto por causa de ciertos miembros de la iglesia de Corinto, pero a la vez refleja el gozo y amor de Pablo hacia otras personas de allí. Obviamente no todo el mundo era malo, ¿verdad? Había sabores, gente que le daba quebradero de cabeza, pero gente que le aportaba también pues gran satisfacción, ¿no? Por decisiones y cosas que él veía. Entonces él obviamente sentía mucho amor también por estas personas. La carta revela las profundas emociones del apóstol como no lo hace ningún otro escrito. Aunque es el escrito menos sistemático que hizo, es el que más revela acerca del hombre mismo. Aquí no se va a poner así muy filosófico, aquí le sale como el sentimiento. Pablo está escribiendo como del corazón, sin pararse mucho a ver si esto es doctrinalmente sano, no lo es. Está aquí como con una mezcla de emociones. Tan pronto está hablando de que el amor que siente por aquel como la tristeza que siente por el otro, y es como muy pasional en esta carta Pablo. La carta refleja la intensa tensión emocional de Pablo. El singular estilo de esta carta hace que sea más difícil interpretarla de una manera lógica y sistemática, porque uno cuando quiere analizar la carta así, ¿no? ¿verdad? Pues te das cuenta que la escribió más con el corazón que con la mente. El libro lo escribió, como hemos dicho, sin duda también el apóstol Pablo, poco después de haber escrito Primera de Corintios. Entonces hablamos del año 55 o 56, desde Macedonia, que ya lo hemos dicho, donde había ido a buscar a Tito. Al proseguir los problemas en la iglesia de Corinto, a pesar de haberle visitado y de haberles escrito ya 3 cartas, los problemas proseguían. Entonces Pablo envió a Tito allí para ver la situación, y por la gran preocupación por el estado de la iglesia de Corinto y con gran deseo de conocer el informe de Tito, pues Pablo dejó Efesio y se fue a encontrar con él. Una vez allí, Tito le dijo que el informe era bastante positivo. Después de haber estado en el terreno y de haber estado en la iglesia, Tito analizó la situación, volvió a encontrarse con Pablo y le dijo, bueno, Pablo, en general las cosas van mejor, ¿vale? En general, venga, el informe es positivo, es bueno, las cosas se están arreglando, pero le dijo a Pablo, hay una minoría activa todavía que sigue oponiéndose a lo que tú estás haciendo, que sigue oponiéndose a tu autoridad, que sigue oponiéndose a tu mensaje, que sigue causando problemas y que siguen haciendo lo que quieren, ¿verdad? Entonces no estaba la batalla ganada del todo, aunque se había hecho algo de progreso. Así que en base a este informe, pues Pablo le va a escribir esta carta, donde él quiere reforzar su autoridad como apóstol de Jesucristo, porque es algo que muchos no están aceptando todavía, como le pasó en muchas otras iglesias. También quiso dar las gracias por la respuesta favorable hacia él y hacia su ministerio, que ahora había una mayoría de la iglesia que estaba respaldando, ¿de acuerdo? Entonces por eso eran los sentimientos contrariados de Pablo, por un lado, alegrándose de que mucha gente ya le aceptaba su autoridad, aceptaba su mensaje, pero todavía quedaba esa minoría ahí que le seguía causando el dolores de cabeza. Ahí tenemos el bosquejo, para que lo vean más despacio. Y el tema, pasamos al tema de esta carta. Debido a las actitudes contrarias que había en Corinto, Pablo tuvo que defender su ministerio y vindicar su autoridad apostólica, y básicamente eso es lo que está haciendo en esta carta. En este proceso de defenderse a él y defender el ministerio, pues revela mucho de lo que es la naturaleza del ministerio del Evangelio. Ministerio, ¿sabes qué es servicio, no? Un ministerio es servicio, ministrar realmente es servir. Entonces Pablo está hablando de lo que es el servicio del Evangelio, ¿no? El trabajar por el Evangelio. Y entonces al tener que defender su ministerio, su autoridad, pues va a revelar gran parte de lo que significa ser siervo, ser un ministro de este Evangelio que Jesús le había entregado. Y esta es por tanto la carta más significativa del Nuevo Testamento respecto a un verdadero ministerio para el Señor Jesucristo. Por ello tiene un puesto especial en las vidas de los que desean servir a Cristo con eficacia. ¿De acuerdo? En esta carta
Si uno quiere ver cómo es esto de servir al Señor, cómo es esto de servir en el ministerio, dónde puedo encontrar información en la Biblia sobre cómo hacer esto, pues mucho, obviamente en toda la Biblia, pero mucho lo vas a encontrar en esta carta, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, es donde vas a encontrar este asunto, este tema. Bueno, pues más o menos, ¿de acuerdo? Esta es la segunda carta de Corintios, y pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque Romanos es un poquito más larga y no quiero apresurarla tanto. Vamos a dejarlo por hoy, quedan unos minutitos, pero bueno, hoy lo dejamos libre porque no quiero comenzar la carta de Romanos y dejarla a medias, así que la vamos a dejar aquí el miércoles que viene. Vamos directamente a esta última carta que Pablo escribe en su viaje misionero y continuaremos entonces con lo que ocurre después, ¿de acuerdo? Después de terminar esta carta. Vamos a despedirnos en oración, si les parece.